Hola, yo soy Rubén Oropesa y esto es Ciencia Neta. En el episodio de esta semana, al igual que mi versión conmemorativa de Rayuela, está hecho solo para algunas personas, y es que ha llegado el momento de hablar de algo de lo que pocos lectores hablan, algo de lo que muchos estudiantes de ciencia leen, pero no leen bien, algo que nos causa dolor de cabeza, pero no queremos aceptarlo: leer artículos científicos. Si bien un artículo científico conocido en el mundo académico como paper no son historias de aventuras, un artículo científico escrito de una muy buena manera también puede ayudar a echar a volar nuestra imaginación, o al menos eso es lo que dicen muchos promotores de lectura sobre los libros. En las últimas semanas ha existido un flujo muy grande de información en las redes sociales, mucha de la cual es falsa o escrita a modo. Por esta situación me di cuenta cuán importante es saber leer, especialmente cómo leer como un científico. Por ello, en este episodio de Ciencia Neta, he decidido enseñarte cómo lee un científico, especialmente cómo lee un científico un paper. Al igual que al elegir un libro, la elección de un paper depende de los gustos del lector. Esto facilitará su análisis y su mejor comprensión. Antes de aventurarnos a leer un paper como un verdadero científico, es bueno saber la estructura de un paper, porque al igual que saber las partes de un libro, saber la estructura de un paper nos ayudará a saber a qué es a lo que nos enfrentamos. La mayoría de los papers tienen la estructura conocida comúnmente con las siglas de IMRAD, que quiere decir Introduction, Methodology, Result and Discussion. Los papers que no cumplen con este formato o que no utilizan este formato, en su mayoría suelen ser reviews, es decir, recopilación de datos de otras investigaciones. En la mayoría de reviews vas a encontrar el apartado de conclusiones, mientras que en los papers las conclusiones van implícitas en las discusiones. Una vez que ya hemos elegido el paper de nuestra preferencia, entonces podemos comenzar a leer como verdaderos científicos. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a leer el paper es hacer un escaneo muy rápido del paper que estás a punto de leer. Solamente fíjate en las letras más grandes, en las gráficas, en las figuras y cuántas hojas contiene el paper o review que vas a leer. Este proceso en inglés se conoce como skimming. Finalizado este proceso de escaneo muy rápido, vamos a hacer otro escaneo, pero este escaneo va a ser más lento y vamos a poder apreciar con mayor detalle el título, el nombre de los autores, los subtítulos, el número de párrafos, las figuras y las tablas. Este proceso en inglés se conoce como scanning. Finalizado los procesos de escaneo, lo siguiente en hacer es investigar un poco sobre los autores. Un punto importante a resaltar en este paso es que cuando el paper o review está escrito por muchos autores, es recomendable solamente investigar a los autores principales. Y para saber cuáles son los autores principales es muy sencillo, porque en la mayoría de los casos se utiliza una serie de simbología para destacarlos, que pueden ser asteriscos, números o una especie de crucecitas. En el caso de los números, cuando uno de los autores es el autor principal del paper o el que aportó más para la realización de ese paper o review, estará resaltado con el número 1 después de su apellido. El número 2 representa al autor secundario y así sucesivamente. Sin embargo, si estás leyendo papers o review por simple gusto,
yo te recomiendo que este paso lo dejes al final. Una vez que hayamos investigado un poco sobre los autores, lo siguiente que te vas a encontrar en el paper o review es un abstract o un summarize. Para efectos de este episodio utilizaré ambos como sinónimos, pero no lo son. El abstract es como una especie del prólogo de un libro. Aquí vas a encontrar las ideas principales del trabajo de investigación. Sin embargo, en algunas ocasiones vas a notar que no están del todo hiladas, y eso es porque es una simple conglomeración de las ideas sobre la investigación. Por ello, no es recomendable empezar por el abstract al leer un paper o review. La manera correcta de comenzar a leer un paper es por su introducción. Aquí vas a encontrar del por qué se está realizando esta investigación y cuál es el objetivo principal de la misma. Lo siguiente que vamos a encontrar en el paper van a ser los métodos. En muchos de los reviews, si es el caso de lo que estás leyendo, esta parte no va a estar presente, porque como lo dije anteriormente, los reviews son una recopilación de información de diferentes investigaciones basadas en diferentes papers. Los métodos son el nudo de la historia de un paper. Aquí vas a encontrar cómo fue que se realizaron los experimentos de la investigación. Sin embargo, no los vas a leer hasta el final. Bueno, antes del abstract. Lo que en teoría se debe de leer después de la introducción son los resultados. En los resultados vas a encontrar qué fue lo que se encontró en la investigación y si los resultados concuerdan con el objetivo planteado en la introducción. Al finalizar la lectura de los resultados, pasaremos al apartado de la discusión. En la discusión, él o los autores van a argumentar por qué sus resultados son válidos y positivos, citando trabajos de otros autores con líneas de investigación similar. Esta es una de mis partes favoritas de un paper, porque aquí te demuestra el conocimiento del tema del autor. Este apartado es muy interesante porque vas a notar cómo los personajes de la historia van desenrollando ese nudo creado en la metodología, además de ir prediciendo que el final está cerca. Si lo que estás leyendo es un review, encontrarás el apartado de las conclusiones, y por obvias razones, después de leer la discusión pasarás a leer las conclusiones. En el caso de un paper, lo siguiente en hacer es regresar al nudo de la historia, es decir, a la metodología. En el caso de un review, una vez finalizada la lectura de las conclusiones, pasarás al nudo de la historia, es decir, a la metodología. En la metodología vas a encontrar los experimentos que se llevaron a cabo para obtener los resultados previamente ya leídos. La metodología está escrita para que cualquier investigador de cualquier parte del mundo sea capaz de replicar tus experimentos y apoyarlos o refutarlos. Esta es la parte más técnica de un paper. Muchos de los reviews no contienen esta parte, así que si has finalizado la lectura de las conclusiones, entonces lo siguiente en hacer es la lectura del abstract para poder ver si lo que has entendido del paper concuerda con las ideas generales del autor. Sin embargo, si lo que estás leyendo es un paper, entonces sabrás que la metodología te puede llevar días, semanas o incluso meses en poder entender completamente lo que realizó el investigador o el grupo de investigadores que realizaron el trabajo. Cuando hayas comprendido la mayoría de los pasos realizados en la metodología, entonces yo te recomiendo finalmente leer el abstract para que, al igual
que en el review puedas saber si has entendido la idea general del trabajo de investigación que se realizó, pero debo advertirte que puede que no entiendas absolutamente nada de lo que está sucediendo en la historia, es decir, en este caso el paper. Y no debe de preocuparte, debes saber que no eres el único y que muchos investigadores en muchas partes del mundo tampoco entienden todos los trabajos que leen todos los días. Esto no significa que seas un mal lector, tampoco significa que quien haya escrito este trabajo sea un mal escritor, aunque es muy probable. Lo que significa es que quizás no dominas por completo el tema sobre el que estás leyendo. Lo recomendable es que acudas con un lector activo, es decir, una persona que esté más en contacto con este tipo de literatura o un investigador que realice este tipo de investigaciones que estás leyendo. Finalmente, quiero decirte que esta es una guía muy básica de cómo leer un paper como un científico. Sin embargo, aún faltan muchos pasos por hacer para hacer una buena lectura de un paper o review, pero eso ya lo haremos en otra ocasión. Es así como quiero finalizar el episodio de esta semana, no sin antes recordarte que si te ha gustado este video puedes regalarme un rico y suculento like, pero más que un like me gustaría que compartieras este video, porque cada vez que compartes este video un estudiante de ciencias aprende a citar en APA. Nos vemos en el siguiente episodio con más de Ciencia Neta.